del tiempo, de la lluvia, etcétera, hubo una época en que las paradas, los refugios de las paradas, lo menos que hacían eran refugiar y cuidar a la gente. Juan Salgado, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. ¿Te acordás que le habían sacado paredes, todo? Era peor estar abajo del techito, hasta más peligroso. Y cuando pasa el ómnibus por el lado del cordón, que te ensopa todo, ni te digo. Sí, pero ha mejorado algo, no lo suficiente. Pero esas son iniciativas de generación espontánea de alguien que dice, bueno, cambiemos los refugios para que la ciudad sea más linda, o hay una coordinación en función de las necesidades de la gente, lo que significan los ómnibus también. Debería de existir primero un estudio de cuáles son las paradas, qué flujo de gente tienen, para saber qué clase de paradas poner. Usted lo tiene muy estudiado eso. Eso sí, pero quien hace esto o quien decide esas cosas es cuando hay algún proyecto en Montevideo para hacer paradas, ¿no? Y han tenido marcha atrás, idas y venidas, la cuestión del amoblamiento de Montevideo en su momento, que al final termina en que se hizo poco y nada, no se ha avanzado mucho con las paradas, pero es un tema importante para el transporte. Hay muchas paradas en muchos lugares que por razones hasta de seguridad en algunos casos. Aunque estamos tratando de que la gente pueda estar el menor tiempo posible en la parada. Claro, el tema de la parte del servicio del transporte también es eso está claro. El tema de la aplicación que lo usa mucha gente, permite en tiempo real saber a qué hora llega el ómnibus que voy a tomar ahí en la esquina. Entonces lo aplico y voy en el momento que va a pasar. Eso realmente es muy bueno. Siempre decíamos, aquel famoso secreto, el más importante, a qué hora llegaba el ómnibus, ahí lo pudimos develar en ese tiempo. Pensar que en la revista Lunes, en la década del 60, le sacaban una foto a la mujer que está en el banco allá frente al Hotel Carrasco, y habían puesto, esperando el 104, habían puesto un grafiti, estoy esperando el 104. Década del 60. Sí, no, y más también, y aquello, el tiempo pasa, el 104 no. Entonces, hoy tiene frecuencia en algunos días y en algunas horas a 5 y 6 minutos, ¿no? Bueno, es según la demanda. Yo cuando me tomaba el 187, el 188, en 18 pasaban 5 121 y 1 187, 188 cada tanto. Seguro, sí, también. Pasaba bueno, eso. pero es la demanda, es donde está la gente. El gran golpe que se sintió durante la pandemia, fundamentalmente el primer año, el 2020, fue la caída tremenda que tuvo la zona Pocitos, Punta Carreta, o sea, todo el trabajo por teléfono, trabajo desde la casa, todo eso. Realmente ahí se sintió mucho más que en otros barrios, que bueno, cuando la construcción había que ir, cuando los trabajos había que ir. Y en ese sentido, el transporte es un buen termómetro. Sí, mide muy bien los barrios, las horas, y cada vez la tecnología nos va permitiendo medir mucho más. Ya ahora estamos prácticamente midiendo los que suben, los que bajan, en qué paradas, dónde está la demanda, en qué hora está la demanda, para tratar de repente apuntalar determinados recorridos en alguna hora. Bueno, justamente hablando de eso, yo mencionaba, anunciando tu presencia, Juan, que la idea es, por muchos motivos, desde polución hasta ordenamiento del tránsito, que la gente utilice la menor cantidad de veces posible el automóvil. Para eso, déjame terminar la oración. Sí. Y para eso se requiere un servicio de transporte acorde a eso. O sea, yo no utilizo el automóvil, pero porque hay un servicio de transporte que responde a la demanda que yo tengo como usuario. Sí, y te sumo a lo de Jaime, tu gran competencia que son las motitos, ¿no? O sea, Jaime habla del auto, ¿no? Pero la motito es el gran competidor del ómnibus por las financiaciones que han aparecido, y que lo que te ofrecían era que por lo que estás pagando el boleto, lo que vale el boleto, vas pagando la cuota por mes y tenés un vehículo que es autónomo y andando, ¿no? Sí, con respecto a esto último, en un momento la bicicleta era la principal, y hasta la gente que caminaba dentro de los barrios. Ahí aparecen
aparecen algunas respuestas de transporte con servicios locales, con precio más barato, al 50% del precio del boleto, para que la gente se empezara a mover. ¿Por qué? Porque empezó a cambiar las costumbres. Antes se pagaba todo en el centro, en la UTE, en la Intendencia, en el atrio. Claro. Después se empezó a descentralizar y la gente empezaba a moverse en el barrio. Bueno, esto es constante, hay que ir dándole respuestas rápidas a lo que la gente quiere y empieza a usar. Ahora la moto en el lugar, sí, ¿por qué? Bueno, por los precios, por la facilidad. Nadie tiene que justificar nada, va, consigue un crédito con una cuota, saca una moto, no empadrona, no hace nada. Sale a la calle y sale... Comete falta si no lo multan. Y sale a andar, exactamente. Entonces, ese es un tema. El otro tema al que tú te referías del servicio para la gente que del servicio, no vayas en auto a trabajar. Ese es vamos a decir, ese es el objetivo de cabecera, debe ser de una empresa de transporte. Por un lado tenés que cuidar el precio, tratar de mantener el precio lo más económico para que la gente pueda acceder a utilizarlo, y por el otro lado tenés que brindar un servicio que pueda competir con el auto, que la gente pueda tomar una decisión y decir, bueno, no, yo o voy hasta acá con el auto y de acá me muevo en el transporte público, o directamente voy a trabajar en transporte público. Para eso, lo principal, las unidades en condiciones, hoy tienen Wi-Fi, son modernas, son nuevas, es la flota más nueva de la historia, aire acondicionado que ahora por suerte se empezó a utilizar, darle la comodidad para que la gente viaje. Pero lo fundamental es saber a qué hora pasa el ómnibus en la parada, y después cuando me subo, que el tiempo de viaje entre origen y destino sea el menor posible. Lo que tenemos que lograr es llegar antes que el auto. Porque las calles de Montevideo, si salimos con un auto o con un ómnibus es lo mismo, llegamos en el mismo tiempo, porque está todo trancado. Sí. Entonces, ahí es donde las autoridades tienen que empezar a buscar de llevar adelante algunos emprendimientos de los que se pueden hacer, de los que son posibles, porque a veces por querer hacer innovaciones... No te gustó lo de 18 de julio, no te gustó nada. Bueno, en campaña... Por suerte que no se llevó adelante, hubiese sido un desastre. Yo creí que peor que Garzón no iba a haber nada. Pero 18 de julio, porque... Al borde estuvo ahí, ¿eh? Sí, estuvo compitiendo. En esta mesa se escucharon muchas ideas en campañas municipales, pero ¿y esta de alcanzar el 100% de la flota de vehículos eléctricos para el 2040? ¿Esa es tuya? ¿Se llega? Bueno, sí, yo creo que sí, que es posible. Es posible porque en definitiva se basa en algo muy sencillo, en el propio plan de renovación de flota de la empresa, que se supone que una empresa de transporte tiene que ir cambiando cada 5 años la cuarta parte de su flota para que en 20 años cierre el círculo y tenga una suerte de renovación generacional, digamos. Un promedio de 10, 12 años de envejecimiento de la flota. Bueno, nosotros tenemos toda la flota hoy muy nueva. Entonces dijimos, bueno, los primeros 5 años, hasta el 2025, un 25% de la flota, hasta el 2030, 35% y termina en el 2040. ¿Cuál es la única decisión? Bueno, que si las condiciones se dan y si todos acompañamos con el discurso que hacemos y acompañamos las acciones, entonces ahí podemos empezar a decir, bueno, no vamos a renovar por coches gasoleros, vamos a renovar por coches eléctricos. Porque además esa decisión hay que tomarla con mucho tiempo. Una cosa es traer 20 ómnibus como tenemos hoy, Cucha tiene 20 ómnibus, funciona bien, están bárbaros, está todo muy bien, tenemos una central de carga, pero otra cosa es comenzar en un plan de este tipo donde hay que ver los predios de estacionamiento, las centrales de carga, cómo llega la electricidad y las potencias a las centrales de carga, porque hay que cargar de noche en determinados horarios, porque si cargamos de día sale más caro que gasoil. Pero además no hay flota, no hay posibilidad de parar la flota de día, hay que pararla entre las 12 y las 5 de la mañana.
Juan, estabas diciendo que las autoridades, ahí nos te cortamos, tiene que haber un cambio, y estábamos hablando del 18 de julio, por suerte no salió, ibas a decir, lo que buscamos, lo que pretendemos es que haya... que las ideas que se lleven adelante no sean ideas que son difíciles de aplicar. Estamos de acuerdo que todos salimos al exterior y vemos cosas, y hay cosas muy, muy buenas. Primero tenemos que ver en qué mercados están, qué potencial económico tienen esos lugares, si hacen trenes de altura, si hacen subtes, si hacen, ponen tranvías. Eso cuesta mucho. Pero hay soluciones a nivel de transporte mundial, están muy, muy fácil identificadas, que son para lugares donde, donde los mercados son más chicos, como el nuestro, que son las vías exclusivas, que son los carriles exclusivos, que solamente con delinearlos y controlar, y hoy la tecnología permite controlar mucho más fácilmente, no hay que poner inspectores con eso y controlar, no hay problema ninguno. ¿Por qué se pintaron los carteles solo bus y nunca se usaron? Y porque primero se pensó que iba a ser de una manera y después, en aquel momento, las propias autoridades empezaron a flexibilizar horarios de estacionamiento. Entonces, al final, terminaba siendo... Pero yo tengo que decir algo, no fue por la gente. La gente lo respetó mucho más que las expectativas que podíamos tener en aquel momento. Pero... Claro, se juntaba un grupo de gente en un lugar y decía, no, pero acá tienen que estacionar de tal hora, porque tal día, porque la carga, porque la descarga. Me acuerdo que lo de Avenida Italia fue emblemático. Lo de Avenida Italia, y los primeros que iban aflojando fueron los que diseñaron el plan. Los que tenían que haber mantenido un plan. Entonces, tienen que ser planes que se apliquen, que de alguna manera sean a la uruguaya. Porque es verdad, tiene que ser lo mismo, el mismo sistema aplicado en Copenhague no funciona acá. Acá tiene que ser ese sistema, pero aplicado y ver... Es más, si tenemos que poner una solución en Avenida Italia, en Rivera, en General Flores, en Garzón, en Agraciada, son todas soluciones en 8 de octubre. Todas soluciones diferentes, hasta por una razón geográfica. No es lo mismo el tránsito en la curva de Maronia o en el Octubre y Comercio. Exactamente. Entonces, a todo eso hay que adaptarlo de acuerdo a cada uno de los corredores. No hay ninguna duda, el transporte tiene que salir, y más ahora que estamos saliendo de esta situación estamos saliendo de la parte más grave, de la parte más complicada, pero vamos a tener que recuperar un porcentaje de mercado que va a ser muy difícil recuperarlo en el corto plazo. Entonces, el transporte tiene que ser más ágil, tiene que ser más rápido y tiene que tener las comodidades para competir con el auto. Nosotros vamos a la calle y vemos la gran mayoría de los autos que están utilizando, porque es un tema también de utilizar el espacio público que nos corresponde a todos, con una persona sola en el auto. La gran mayoría, una persona sola. Entonces, si no se busca una solución de otra manera, hay que buscarla del lado de que la gente se convenza de utilizarlo por lo económico, pero además por la comodidad. Estuvimos 10 años con la tecnología colocada arriba de los ómnibus y yo pedía que por favor que se incentivara la preventa, y no funcionó. En 10 años, solo el 10% de los boletos que se vendía arriba del ómnibus logramos que fuera por la máquina con la tarjeta prevendida. Cuando se aplicaron, en estos últimos años, se aplicaron las medidas, no solamente le permitió abaratar el costo del boleto para el viajero frecuente, sino que aumentó y hoy estamos en un 75-80% de transacciones con tarjeta arriba del ómnibus. O sea que prácticamente se eliminó el dinero. ¿Pero que sirvió para qué? Para incentivar. ¿Y la gente por qué se volcó? Porque hay una diferencia en el precio. Igualmente ha subido, ¿no? Subió. ¿Está de acuerdo con las subas del precio del boleto? ¿Y de qué depende, no? Porque a veces el precio, uno dice, ¿sube el combustible sobre el boleto o no tiene nada que ver? No, lo dije una vez, lo digo. Sube el combustible desde que apareció el fideicomiso del gasoil, el boleto no tiene absolutamente ninguna variación. Bueno aclararlo eso. No, por eso, no tiene ninguna variación.
el boleto no sube los últimos días que sale en la prensa que nos reunimos en un lugar y las empresas piden el aumento y la Intendencia lo otorga. El boleto, o sea, se está gestando ahora un posible aumento de boleto. ¿Quién sabe cuándo? ¿Por qué? Porque estamos negociando un convenio salarial. Entonces, todas esas cosas terminan después influyendo. Ahora, yo voy a estar de acuerdo con el aumento de boleto en la medida que sea para equiparar los costos que no sean desmedidos de ninguna de las partes, ni de las empresas ni de los trabajadores. No tiene por qué recoger el precio del boleto ineficiencias de las empresas. Eso lo hemos planteado. Por lo tanto, todo aumento de boleto que pueda ser una comodidad de trasladar al precio final esas ineficiencias, nosotros no vamos a estar de acuerdo y no estamos de acuerdo en esta discusión que estamos del tema de salarios, que tenemos algunos puntos de vista, inclusive diferentes con la Intendencia. Juan, esto que estás diciendo de estas reuniones por acuerdos salariales, ¿tienen que ver con las medidas del gobierno, estas últimas, que le sugiere a los privados el ajuste por inflación? No, esto era ya venía de antes. Esto era natural porque se termina ahora el acuerdo. O sea, da la casualidad que coincide una cosa y con la vamos otra. vamos a hacer un acuerdo de por lo menos de 2 años, se está conversando. Vamos a ver si las condiciones se dan. Ahora, en marzo, para que vean cómo fue importante el tema de la tarjeta, del pago con tarjeta y el pasajero frecuente que tiene un descuento especial. En marzo del 2017 el boleto costaba 36 pesos. 33 pesos. Hoy el pasajero frecuente con los descuentos que tiene y utiliza la tarjeta, porque realmente ahí está bien dirigido el beneficio al que usa el transporte todos los días. Hoy lo paga 36 pesos, o sea que es un producto que desde el 2017 hasta hoy, en 5 años, el aumento real para quien lo usa todos los días es de 3 pesos. Claro. Es algo que nosotros entendemos en ese caso razonable. Bien, tú además sos el presidente de la Cámara de Transporte. ¿Qué pasa con el transporte en el interior? Estamos hablando muy de Montevideo, pero también hoy el tema traslados, tiene que ver también con la gente que está viviendo en el interior y se está trasladando más a Montevideo. ¿Cómo está esa situación? Bueno, en general pasaron, a ver, el transporte colectivo, el de pasajeros, el de turismo, las camionetas, pasaron todos un momento bastante difícil. Sí, claro. El transporte urbano y suburbano del interior, cuanto más chico es el mercado, más dificultades había, más allá de que las ayudas llegaron de alguna manera para mantener la conectividad a todo el país. Y en definitiva, la conectividad también estuvo en todo el país. Acá fue una ida y vuelta de mantener la conectividad y tratar de ayudar. Ahora, ahí hay otro elemento. En el interior juega un elemento que es un poco más fuerte, que es también el transporte ilegal. No solamente es acá en Montevideo, no solamente afecta al taxi o afecta el transporte ilegal, que no es informal, es ilegal, porque todo lo que no pague absolutamente todos los impuestos y todas las obligaciones que tiene que pagar una empresa, es ilegal. No solo hablas de aplicaciones. O sea, no, estoy hablando en general. O hasta si Martín pone una camionetita para llevar gente. Estoy hablando de transporte ilegal, es aquel que compite en forma desleal, donde no paga absolutamente nada, donde nunca va a venir a sentarse con los trabajadores a discutir un convenio de salario para darle seguridad tampoco a los trabajadores. Son los que, en definitiva, generan, en muchos casos, porque tampoco es el que tiene la camionetita y con ese trabaja no es el... No es Martín con una camionetita. No, es aquel que tiene varias camionetas, claro. Que pone en el diario que prefiere que sean emigrantes los que van a pedirle. Entonces, no tiene factura, no tiene nada. Estamos haciendo una cosa chatarra. Y en algunas oportunidades, y esto desde la Cámara se lo hemos hecho llegar a algunas autoridades, para sorpresa nuestra,
en algunas oportunidades termina el propio Estado en algunas cosas contratando servicios de este tipo. Porque en el interior, porque se da, porque un traslado sanitario, por lo que sea, pero lo terminan trasladando. Entonces, ese es uno de los temas que estamos trabajando junto con el tema de los costos en cuanto a las tarjetas, los costos de las tarjetas de crédito. Hoy ya el transporte, los viajes a Artigas, a Salta, a Paysandú, a Tacuarembó, la mayoría se paga, la gran mayoría se paga con tarjeta. Bueno, los costos de las tarjetas, hubo un escalón desde que yo tomé la presidencia, al principio hicimos gestiones en el Ministerio de Economía, hubo un escalón a la baja porque era casi que escandaloso. Para que la gente entienda, el mismo problema que se enfrentan los estacioneros de Maldonado, que estuvo tan presente. Digo, en ese momento había un porcentaje muy alto que se bajó, porque realmente era prácticamente, el porcentaje ese era mucho mayor al que podía aspirar el dueño del negocio a retirar como rentabilidad. Tan claro como eso, era así. Ahora los números son más reales, pero de todas maneras hay que hacer algún ajuste para no terminar encareciendo el precio del boleto. Lo mismo que los ómnibus que salen de Montevideo y que van a, no sé, un punto, Rocha, y para llegar a Rocha entran por 2 o 3 terminales de las cuales en muchos casos no generan ni lo más mínimo que pueden generar, que sería seguridad para el pasajero, para subirse y para bajar. Son terminales que están a la deriva, pero cada entrada de esa terminal tiene un costo y ese costo termina en el precio del boleto. Y eso es lo que son los costos asociados que no tienen, no le dan nada, no le devuelven nada al pasajero, ni el costo de la tarjeta, ni los costos de algunas terminales que son terminales administradas por terceros que en definitiva tienen otros objetivos que no es el transporte. Sí, claro. Esas son las cosas que estamos trabajando. Se ha pasado en la crisis sanitaria 2 años de mucha angustia, como todos los uruguayos en definitiva, ¿no? Ni más ni menos. Muchísimo, hay algunos sectores como los escolares siguieron parados en el 2020, venían de las vacaciones y siguieron parados un montón de tiempo. Los de turismo recién ahora empezaron a moverse. Los otros tenían que moverse, en el caso del transporte colectivo, pero tenían que tener un costo tremendo para mantener el servicio en la calle. Yo me acuerdo que en algún momento la pérdida era del 80% del mercado y había que estar en la calle dando el servicio porque los enfermeros, el personal de la salud, los policías tenían que moverse. En estos 2 años, para tener una idea, en el 2002, yo creo que lo dije, en el 2002 se perdieron 19 millones de boletos en el segundo semestre del 2002, que fue la gran crisis cuando todo se vino abajo. Y llevamos perdidos 100 millones de boletos en estos momentos en Montevideo. O sea que no es sencillo. No esperamos que el mercado supere el 80%, que es en lo que estamos hoy. Nuestros números nos dan que a fin de año ese 80% se va a transformar en el nuevo 100%, por lo tanto hay que hacer en el techo. Por lo tanto tenemos que ser todos conscientes, las empresas, los trabajadores y la intendencia, que en definitiva es la que termina fijando el precio de la tarifa. Yo recalco esto porque después la culpa no la quiere nadie y la culpa siempre es de alguien. Vamos a tener que ser muy conscientes y pensar, ojalá que yo me equivoque. Ahora, no lo digo con alegría. Este 80, que en definitiva ese 20 que se perdió es por distintos motivos que la gente cambió su cultura, su hábito. Capaz que en el tiempo podemos recuperar algo, pero lo que tenemos que definir hoy para las acciones que se tomen en el futuro inmediato es que el 100% va a ser este 80%. Claro. Y ahí hay que manejarlo con mucha responsabilidad para después no recargarle y que el precio, en definitiva, del boleto
Sí, repito, Juan, ¿se sigue recomendando el uso de tapabocas? Hace 2 semanas sabíamos que no era obligatorio, pero se seguía recomendando. Y hubo conflictos entre pasajeros y trabajadores. Nosotros hicimos todo desde el principio hasta ahora lo que recomendó la autoridad sanitaria y fue lo único que hicimos. Lo que en este caso, lo que nosotros hacemos, más allá de la calidad del aire, los estudios que hicimos, que en el transporte queda claro que con las ventanillas y con las escotillas la calidad de aire es totalmente buena y que no hubo problema, nosotros seguimos recomendando a los funcionarios y al pasajero, como también las ventanillas y la ventilación de las unidades, lo seguimos recomendando igual. Gracias, Juan. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. En cualquier momento. Juan, usted que sabe todo. No, ayer no sabía cuál es el órgano de eso. ¿Por qué sabes todo, Juan? ¿Qué marca eran los troles de Coptrol? ¡Pah! ¿No eran Leyland? No. No. Nadie acá, No. Mira, eran rusos. Alfa Romeo, no, era Alfa Romeo. Alfa Romeo. Esa sería una otra alternativa interesante, la de la vuelta otra vez al trole. Sí, lo que pasa es que hoy capaz que los cables, toda esa infraestructura es más cara y con las baterías es mejor. Pero sí, no, el mundo Alfa Romeo, mirá. No, y además guarda más atléticos para poder... ¿Te acordás lo que era? ¿Te acordás lo que era la Acevedo? ¿Te acordás 18 de Acevedo? Cuando salían a 18 ahí y lo iban corriendo, lo tiraban. Eran unos maestros, era bravísimo. Iban alguno peticito colgado, iba colgado hasta... ¿Y te acordás el que tenía la goma en el medio? El 4, seguro, el 4 doble. El 4 puntarrieles. Con eso viajamos con los abiertos atrás también de Cusa. Sí. Esos sí eran Leyland, ¿no? Esos eran Aclo. Aclo, cierto. Eran Aclo. Aclo, exactamente. ¿El abierto atrás? Hubo Alfa Romeo también, pero 2 o 3 en los viejos del 30 y pico. Bueno, por eso. Pero y acá el viejo es él, así que... Gracias, Juan. Gracias. Bueno, hasta pronto. Gracias por la información. Por favor.